Bienvenidos a otro nuevo episodio de esta serie Principios del Empresario Libre. Y en este vídeo voy a compartir contigo hoy 5 principios de la Biblia, que de eso se trata, de aplicar estos principios bíblicos al mundo de los negocios. Saca la Biblia del contexto religioso y vamos a llevarlo al plano del liderazgo. Aquí están las enseñanzas del mejor líder que ha habido y que habrá de todos los tiempos, de Jesús. Y son principios que sirven para liderar un negocio y para liderar tu vida. Entonces, esto que te voy a compartir hoy fue una de las cosas que a mí más me sirvió para realmente empezar a construir un equipo realmente comprometido. Un equipo que empezó a dar frutos, como dice tal cual este versículo. Cuando tú estás en ese punto que sientes que todo te desborda, que parece que no tienes dirección, parece que todo te lo terminas cargando tú, que todo tiene que pasar por ti y te acabas fumando tantas horas de trabajo, te llega a cuestionar si tu equipo, si tus empleados realmente valen o no valen. ¿Por qué no se responsabilizan? ¿Por qué no se implican? Y ahí se te pasa todo tipo de cosas por la cabeza. Te llegas a plantear si hay que despedir, contratar a alguien nuevo, que crees que igual falta, no estás poniendo el trabajo suficiente, no te estás esforzando. Pero mira, algo que yo aprendí, y me costó caro aprenderlo porque me costó problemas, disgustos, me costó perder la salud y me costó incluso perder un matrimonio por no tener tiempo y por no ver esto desde la perspectiva que lo aprendí. Por eso quiero compartirlos contigo, porque al final cuando tú estás en ese punto, créeme que lo menos que necesitas ahora es cambiar de personal, lo menos que necesitas es trabajar más ni forzarte más. Lo que necesitas realmente es construir una empresa donde cualquier persona sepa exactamente hacia dónde vas, hacia dónde van, sepa exactamente lo que la empresa espera de él y cómo enfocar, redireccionar todos esos esfuerzos hacia un mismo objetivo. Así que, bienvenido a este nuevo episodio. Te doy la bienvenida. Si eres nuevo por aquí, me presento. Mi nombre es Frank Alonso. Y mira, te voy a contar algo sobre mí, porque tú dirás, ok, no me conoces. Y bueno, te voy a poner en contexto. Mira, yo soy el más pequeño de 5 hermanos y me crié en una familia de padres emprendedores. Padres que se criaron, emprendieron con los dos típicos negocios, estas ventitas de barrio. Pues ahí nos criamos. Y evidentemente, pues, mi padre me enseñó todos los valores que un emprendedor tiene. Él fue una persona muy trabajadora, muy disciplinada, muy comprometida, responsable. Bueno, pues de ahí aprendí todos esos valores. ¿Qué ocurre? Que yo vi en mis padres, yo de pequeño siempre quería tener negocios. De hecho, yo era muy mal estudiante y a mí cuando me echaban la bulla en el colegio, yo me acuerdo que les decía a los profesores, mira, mi padre no estudió y él tiene 2 negocios y un Mercedes. O sea, que yo poco menos me estaba diciendo que yo no quería estudiar. Pero sí tenía claro que quería emprender, quería montar mis negocios. Pero ¿qué pasa? Que yo veía a mis padres, digamos, que se habían esforzado tanto, se habían sacrificado tanto por el negocio y por sacar la familia adelante, que al final no tenían tiempo para ellos. Todo giraba en torno al trabajo duro, a esforzarse, y tardaron más de 20 años en coger sus primeras vacaciones. Una locura, hasta que mis hermanos mayores no fueron mayores de edad y pudieron dejarlos solos. Ellos no pudieron cogerse sus primeras vacaciones y claro, pues salían de vacaciones, disfrutaban, pero estaban pendientes. Siempre llamaban todos los días a ver cómo iban mis hermanos, a ver cómo íbamos y que todo estuviera controlado. Entonces yo dije, ok, esta no es la manera en la que yo quiero, ese fue el espejo perfecto que yo vi en mi padre. Yo siempre digo, fue mi padre autoempleado. El espejo perfecto como yo no quería llevar un negocio. Pero cuando fui creciendo y cuando sobre los 20 años empecé a trabajar en una empresa, y ahí conocí al que fue mi padre empresario, que fue mi suegro después. Esa empresa era una empresa de las más grandes de la zona, tenía casi 600 trabajadores, y ahí yo empecé a comprender cómo se podía llevar una empresa de manera diferente,
sí que el dueño tuviera que estar 24/7 encima de todo el negocio. Había un montón de departamentos, habían departamentos de carpintería, de ingeniería, de cerrajería, de obras, de todo. Y yo decía, me quedaba fascinado cómo la empresa crecía, cómo cada vez se contrataba más personal. Y yo me preguntaba, ¿y cómo este hombre puede hacer funcionar todo esto sin que él esté? Bueno, pues ahí estuve 10 años trabajando y aprendí todo lo que, digamos, tiene una empresa por dentro, todo lo que es crear equipos, crear departamentos, construir procesos, sistemas para que la empresa funcione, crear responsables para que la empresa funcione sin que el jefe tenga que estar encima 24/7. Y ya cuando llegó un punto a los 10 años, para allá por el 2009, fue cuando ya empezó en mí otra vez esas ganas de volver a emprender, de montar mi propio negocio, y fue cuando me empecé y me arriesgué. Y ahí fue cuando decidí lanzarme, porque ya dentro de esa empresa pues veía que tenía un techo, ya no podía crecer mucho más. Y ahí fue cuando monté mi primer restaurante. Pero ¿qué ocurre? Que como toda la mayoría de los emprendedores, caí por mucha información que supiera. Tenía todo el ejemplo que había vivido de mi padre autoempleado, todo lo que aprendí de mi padre empresario, pero cuando llegué ahí, cuando llegué a montar mi propio negocio, caí en el error de todo, de que al final todo mi negocio acabó dependiendo de mí. Y así estuve 4 años estancados ahí, trabajando incluso 12, 13, 14 horas diarias, y mi negocio estancado, mi negocio no crecía. Y es algo que quiero compartirte aquí en estos principios, de cómo al final, aplicando todo esto, conseguí salir de esa situación, porque te cuenta que al final terminé enfermando, terminé con problemas, ansiedad, enfermando con una artritis reumatoide. Y no solo eso, sino que al final no tenía tiempo, pues evidentemente al final, pues imagínate, en mi familia pues terminé perdiendo un matrimonio porque no tenía tiempo para nada. Cuando empecé a cambiar todo esto, cuando empecé a entender cómo crear un equipo, crear una empresa donde cualquier persona sepa exactamente qué es lo que tiene que hacer, hacia dónde vamos, a tener una visión, a tener dirección, ahí cambió todo, porque ahí fue cuando literalmente en 3 años mi empresa empezó a despegar y ya teníamos una cadena con 4 restaurantes con más de 40 empleados, y yo estaba 100% fuera de la operativa. Me estaba dedicando también, pues, dedicando tiempo para mí, para recuperarme de la enfermedad, para viajar con mi hija, para volver a correr en motos, que fue uno de los hobbies que tuve y los tuve que dejar ahí apalancados, y cambió todo, de verdad. Así que espero que te gusten estos principios, y sobre todo toma nota de verdad, porque es una locura lo que nos enseña aquí el Maestro Jesús. Mira, el versículo es Juan 15, del 1 al 8. Y es la parábola de la vid verdadera. Dice, Jesús le decía a los discípulos, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya ustedes estáis limpios por la palabra que os he hablado. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y serán recogidos y echados en el fuego y arderán. Pero si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esta es la gloria de mi Padre, en que llevéis mucho fruto y que seáis así mis discípulos. Mira, este versículo habla precisamente, es uno de los mayores aprendizajes que yo he tenido, porque realmente cuando no hay una visión, cuando no hay un contexto claro, no hay un compromiso, no hay una visión que mantenga unido al equipo, al final es imposible que la empresa crezca. Porque cuando tú no tienes dirección, al final todo el equipo está dividido, cada uno está haciendo las cosas a su manera, no tienen una dirección clara. Imagínate, uno tira para acá, el otro tira para allá, al final
nada avanza. Y al final todo se contagia. Tienes un equipo pues disperso, apagando fuegos todo el rato. Y eso me pasó a mí durante 4 años. Ahora, cuando tú empiezas a ordenar y empiezas a crear esa visión y dices tú, ok, ¿dónde quiero llegar yo con mi negocio? Esta fue una de las cosas que yo dije, madre mía, cuando estaba ahí en ese punto, en el punto de más saturado, de más reventado, frustrado, yo decía, ¿de verdad tanto esfuerzo vale la pena para esto? Después del caos que había montado en mi vida, dije algo no estoy haciendo bien yo. Porque yo siempre tenía la visión de eso, de tener muchos negocios y poder estar viajando. Y cuando estaba en ese punto, yo dije, es que yo no nací para estar aquí detrás de una barra atendiendo. Yo nací para algo mucho más grande. Ahí fue cuando volví a conectar con esa visión. Y ahí fue cuando me propuse empezar a buscar soluciones. Y fue cuando empecé a construir esa visión. Y un propósito bien claro que yo tenía para mi vida. Ahí es cuando tú empiezas a bajar eso a tierra, es cuando tú entiendes y compruebas que todos los trabajadores empiezan a alinearse en una misma dirección. Y cada uno sabe lo que hace, el por qué lo hace y qué espera la empresa de él. ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Cuál es el resultado que tienen que conseguir? Y eso es lo que mantiene unido al equipo. Ahí es donde empiezan a aparecer los frutos de verdad. Ahí fue cuando te digo que al final mi empresa fue cuando empezó a crecer. ¿Cómo es posible que en 4 años, esforzándome, matándome a trabajar, y nada crecía? Un montón de personal, de montón de rotación del personal, el empleado no me aguantaba, el negocio estancado en la facturación. Yo decía, ¿dónde se me va el dinero? Cuando empecé a cambiar todo esto, 3 años fueron suficientes para que todo despegara. Así que vamos con el primer principio que quiero compartirte hoy. Dice, la visión es lo que mantiene unido al equipo. Es lo que te decía. Cuando yo empecé con la empresa, yo creía que lo que iba a hacer funcionar las cosas es que yo estuviera encima de ellos y encima de todos, encima todo el rato, o sea, vigilando a mi equipo, estando pendiente de todo. ¿Qué pasa? Que cuando yo no estaba al final, las cosas no se hacían igual, no salían igual. Cada uno hacía las cosas a su manera, no es porque quisieran hacerlo mal, sino porque no tenían una dirección. Y aquí es donde Jesús nos habla no habla solo de permanecer unidos, sino permanecer unidos hacia una misma dirección. Eso es lo que lo cambia todo. Cuando el equipo sabe hacia dónde va, cuando tú empiezas a tener reuniones y empiezas a bajar a tierra, empiezas a marcar objetivos en base a esa visión que tú tienes, en base a hacia donde tú quieres ir con tu negocio, en base a hacia los resultados que tú quieres conseguir, y empiezas a establecer criterios, reuniones, donde alineas al equipo hacia esa dirección. Y ahí es cuando, como te decía antes, ahí es donde ellos saben exactamente lo que la empresa espera de ellos y empiezas a crear esos responsables para que se responsabilicen de esos objetivos. Por lo tanto, si cada uno rema para un sitio distinto, al final, pues nunca vas a construir un equipo. Y créeme que el equipo es pieza fundamental. Saber liderar y crear un equipo es pieza fundamental para que tú puedas hacer crecer tu negocio. Principio número 2. El fruto aparece cuando todos reman hacia el mismo sitio. Cuando tú no tienes orden y no tienes dirección con la empresa, el equipo no tiene nada por lo que comprometerse. Y ahí es cuando tú crees que al final, crees que el equipo le falta como rendir más, que le falta motivación, que le falta o que no quieren responsabilizarse. Y lo que te decía al principio, yo me llevaba a cuestionar si el equipo valía o no valía. Pero ¿sabes qué pasa? Que una persona no da fruto
solo porque tenga ganas. No se trata de eso. Una persona da fruto cuando la empresa le da el contexto claro, cuando le da la estructura y cuando sabe exactamente qué es lo que se espera de ella. Porque esto es lo que pasaba, que muchas veces no fallan las personas. Lo que falla es una dirección que una a todo el equipo. Y ahí es cuando empiezan a aparecer los resultados. Principio número 3. Una empresa no puede crecer si sigue dependiendo de ti. Esto tienes que entenderlo. Esto me costó a mí, como te dije, años, esfuerzo y errores entenderlo. Y yo también pensaba que crecer significaba tener que trabajar más, meterle más esfuerzo al negocio. Pensaba que tenía que estar pendiente de todo para que las cosas salieran bien. Error. ¿Sabes qué aprendí? Que mientras todo dependa de ti, la empresa nunca puede crecer. Tal cual. Y es lo que te digo, crecer no es hacer más. Es crear una estructura donde el equipo pueda responder y donde pueda tomar decisiones claras y con datos, aunque tú no estés. Esa es la clave, que el equipo pueda crecer aunque tú no estés. Y para eso hay que crearle el contexto. Eso no se trata de delegar a lo loco, ni soltar tareas a lo loco. No. Muchas veces cuando a mí me pasaba que intentaba delegar, me iba un día para cogerme un día para irme a la playa con mi hija tarde 2 años. Y yo dije, bueno, voy a empezar a delegar. ¿Tú sabes qué hacía yo? Le dejaba notitas, le dejaba todo organizado, dejaba notitas para que cualquier cosa, o sea, se lo dejaba todo masticado. Y cualquier duda, que me llamara. Eso no es delegar. Eso simplemente es dar órdenes. Muchas veces yo estaba en la playa y me llamaban porque había un problema y no sabían resolverlo. No sabían qué decisiones podían tomar. No sabían cómo resolverlo. Porque no les había dado un contexto. Simplemente le había dado un papel con muchas órdenes apuntadas. A poco que surja un problema, me llamaban. ¿Cuántas veces tenía que salir corriendo a la playa? Volver arriba al negocio para ayudarles a apagar ese fuego. Por eso te digo, cuando tú empiezas a crear ese contexto claro, empiezas a crear la responsabilidad, empiezas a construir tu libertad. Pero eso se crea, no se exige. Principio número 4, construye una empresa donde cada vez haya menos incendios. Esto es clave. Porque mira, si tú cada mañana arrancas apagando fuego, ¿vale? Y tú llegas por la noche reventado, con sensación de que lo has dado todo, pero al día siguiente tú vuelves otra vez a estar, o sea, siguen apareciendo nuevos fuegos. A ver, te puedo asegurar que tú estás enfocando tu energía y tu foco y tu tiempo, todo tu esfuerzo en la dirección equivocada. Porque pregúntate, ¿todo este esfuerzo está realmente haciendo mover la aguja de mi negocio? Te puedo asegurar que no. A mí esto me costó caro entenderlo, ¿vale? Pero entendí que mi trabajo no era ese. No era estar apagando fuego. No era llegar reventado todas las noches a casa diciendo, ¡fuah! Me siento como poniéndome medallitas. Yo solucioné todo, gracias a mí. No, de verdad, ese no es tu trabajo. Porque realmente te estás sintiendo productivo dentro de la ineficacia. O sea, tu negocio no crece y tú te estás matando a trabajar. Mi labor era enfocarme en crear una empresa donde esos problemas cada vez aparecieran menos. Es decir, eso solo lo consigues mediante crear procesos y sistemas, estructuras, crear responsables y una dirección clara. Porque los procesos y los sistemas son los que te ayudan a limpiar esos incendios, son los que hacen la limpia del pámpano, que se refiere aquí Jesús. Es la poda. Crear una empresa donde cada vez tú vayas optimizando procesos y sistemas de tal manera que los errores tú los vayas detectando antes de que se produzca el incendio. Ahora, cuando tú no tienes procesos y sistemas, ¿sabes qué pasa? Que ya te enteras cuando el problema es demasiado tarde, cuando ya salió el fuego. Y apagas aquí, no ves venir el otro, mañana apagas acá, mañana otro con un cliente, apagas allá, mañana otro con la parte operativa y estás todo el día así, resolviendo problemas. Ahora, cuando tú creas esa estructura, mediante crear los indicadores, crear los procesos, pues tú
antes de que se llegue a armar, antes que llegue el problema, tú vas viendo pequeños errores, pequeños cuellos de botellas que se van formando en ese sistema, en ese proceso. Imagínate que tú haces un proceso para, no sé, la parte operativa o la parte del servicio, la parte de atención al cliente o en el punto más crítico que tengas con tu negocio ahora. Antes de que, imagínate que se produce un problema en el paso, tú documentas ese proceso en 10 pasos y en el paso 4 se produce el mismo error siempre. ¿Ok? Ahí hay un cuello de botella. Pues en vez de culpar al trabajador, vamos a decir, ¿ok? ¿Qué parte del proceso hace falta optimizarlo para que ese error no vuelva a repetirse? Y es un proceso de mejora continua que se va haciendo y así es como tú vas mejorando los procesos y vas poco a poco evitando, vas haciendo poco a poco que la empresa cada vez haya menos problemas, menos problemas. Principio número 5. Liderar no es controlar, es conseguir que todos permanezcan unidos. Mira, todo el tiempo que yo pasaba, energía, que yo pasaba vigilando y controlando, era tiempo que yo perdía en hacer crecer mi negocio, en crear un mejor equipo. No estaba liderando, estaba siendo un jefe controlador. Y me acuerdo que me ponía por las cámaras y me ponía a vigilar. Cuando igual me cogía unos ratitos, algunas horas, yo no estaba delegando, yo no estaba disfrutando, yo no estaba desconectando, estaba en el móvil viendo las cámaras, vigilando, controlando. Y eso al final, eso es un sinvivir. Eso lo único que terminas es enfermándote, cogiendo nervios. Y esa es una de las lecciones más importantes que yo he aprendido. Un líder no une y crea un equipo porque está vigilando, sino porque se enfoca en crear esa visión tan clara que las personas saben cómo actuar incluso cuando él no está. Porque ahí es donde tú dejas de ser el cuello de botella. Y es cuando ya empiezas a construir una empresa que no depende de ti, de que tú estés ahí 24/7. Esa es la clave. Por tanto, esto es una de las cosas que quiero que también tengas claro. Oye, ¿dónde estoy enfocando mi tiempo, mi foco y mi energía? En vigilar, en controlar. ¿Por qué? Estoy llenando mi empresa de un montón de inteligencia artificial, de datos, de programas simplemente para recoger datos para controlar. ¿O me estoy enfocando en crear procesos que optimicen la parte operativa, que optimicen el rendimiento del equipo, que ordenen el negocio? Y sobre eso tú colocas los indicadores justos y necesarios para que a ti te den claridad en tomar decisiones que realmente vayan alineados con esa visión que tú quieres, que tu negocio crezca. Eso es lo que se trata. Así que te voy a dar una preguntita para hoy, como siempre. Me gustaría que me respondas aquí en los comentarios. Si mañana desaparecieras una semana, esta pregunta se la compartí en mi comunidad y que por cierto te dejo por aquí el enlace para que te unas a esa comunidad de empresarios. Ahí comparto pues todos los días mucho valor, compartimos también herramientas y recursos precisamente para esto que te van a ayudar a crear mejores equipos, te van a ayudar a aprender a liderar, te van a ayudar a, digamos, a lo que tú necesitas de verdad, a crear una empresa realmente que no dependa de ti, a crear un negocio que cualquier persona sepa exactamente lo que tiene que hacer sin que tú estés. Entonces, si mañana desapareces una semana, ¿tu equipo seguiría enfocado en una misma dirección y haciendo las cosas bajo un mismo criterio y estándar? ¿O simplemente lo hacen porque tú estás encima de ellos cada día? Y entiende que al final la empresa no crece cuando todos trabajan mucho. No se trata de trabajar más, sino cuando todos reman en la misma dirección hacia unos mismos objetivos. Esto me acuerdo que yo tenía un encargado que él a veces iba por libre y yo lo sufría cuando pasaba eso, porque cuando yo me reunía con el equipo, pues bajábamos a tierra todos los objetivos de la semana. Pero muchas veces había uno que, por su carácter, por su humor, muchas veces no venía a las reuniones. ¿Y qué pasa? Que luego él, como tenía gente bajo su mando, pues luego él tomaba decisiones en base a su criterio. Y eso luego chocaba.
Y te puedo asegurar que no hay nada que fastidie más a un equipo, fastidie más a un negocio, que tú tengas una persona responsable, que la nombres responsable y que no está alineada con el resto del equipo, o con la visión que tú tienes, o con las decisiones, las directrices que tú marcas. Porque eso acaba dividiendo el equipo, acaba creando mal ambiente y acaba porque, digamos, el negocio no crezca. Así que espero que estos 5 principios de hoy te hayan servido y te ayuden mucho para darte claridad. Recuerda que tienes ese enlace aquí para unirte a la comunidad. Y gracias por llegar hasta este punto de este vídeo. Espero que te haya gustado. No te olvides de suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas. Todos los días estoy subiendo un episodio nuevo de esta serie Principios del Empresario Libre. Así que lo dicho, Titán, gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el siguiente episodio.